Este segundo apunte se enfoca a la práctica de definir. Para ello se propondrán criterios de aplicación, a los que se agregarán algunos desaprendedores y aprendedores, relacionados con esta capacidad esencial. Concluiremos con una invitación a realizar un segundo proyecto que te permita avanzar y perfeccionar tu habilitación en esta herramienta. Diversos autores en la materia de lógica definen las reglas de la definición y es a partir de ellos que podemos identificar los criterios para el uso adecuado de esta herramienta. Primero, la definición que estamos elaborando abarca todos los atributos esenciales del objeto definido. Es importante recordar que si falta alguno de estos elementos, el objeto puede ser fácilmente confundido con otros. Esenciales implica que la definición no es generalmente una enumeración exhaustiva de atributos, sino la identificación de algunos de ellos, específicamente los necesarios y suficientes para distinguir al objeto representado de los otros, sin vaguedad o ambigüedad. La definición de la silla de descanso más cómoda abarca todos los elementos esenciales del objeto definido. Segundo, el género es un conjunto más extenso que la especie, debido a que si bien los miembros de ésta comparten los atributos del género al que pertenecen, adicionalmente tienen otros que marcan su diferencia específica, como por ejemplo ser de madera en el caso de las sillas. En la definición de silla de descanso más cómoda, ¿se aplican estas características del género y la especie? Tercero, la definición y lo definido son intercambiables, lo que implica que la definición contiene el mismo significado del objeto o palabra que define, y viceversa. ¿Lo definido y su definición son mutuamente intercambiables? ¿Faltan o sobran atributos para una correcta definición del objeto? Cuarto, la definición es más clara, comprensible, que el objeto definido. No tendría mucho sentido usar esta herramienta si la palabra que se define se explica más claramente que el enunciado que supuestamente la define. ¿La definición propuesta es clara? ¿Comprensible? ¿Lo es más que el objeto que define? Quinto, la palabra definida, que puede representar objetos o conceptos, no es parte de la definición. Por ejemplo, decir en una definición que una silla es una silla simplemente convierte al género en la diferencia específica. ¿El objeto definido es parte de la definición? Sexto, el enunciado de la definición es breve y en los términos más sencillos posible, de tal manera que se satisfacen dos requisitos fundamentales. Uno, legibilidad. Hay sencillez y claridad en el enunciado. Y dos, inteligibilidad, es decir, es asimilable. Su contenido se puede ubicar fácilmente en relación con otros conceptos. Séptimo, en la definición se utilizan términos lo más exactos posible, de tal forma que las palabras que se emplean para nombrar los atributos de lo definido representan fielmente el significado de dichos atributos. Octavo, la definición fue elaborada tomando en cuenta factores de contexto cultural, de lugar, tiempo y circunstancias que pudieran ser aplicables, atendiendo a la idea de que la definición es una operación que tiene lugar en el espacio lingüístico. Desaprendedores es lo que a veces se dice de una herramienta que pudiera ser equivocado. Siendo así, posiblemente haya necesidad de hacer un ejercicio crítico y de desaprendizaje. A su vez, los aprendedores son experiencias aportadas por personas que han utilizado la herramienta y de las que podemos aprender. Al definir, se deben distinguir los atributos que no son parte del objeto al que se está definiendo. No necesariamente. La definición es una herramienta que sirve para identificar cosas que son o corresponden a un objeto. Lo que debe evitarse es definir un objeto diciendo lo que no es. El objeto definido no puede ser parte de la definición. No necesariamente.
Podría ser parte de una definición, aunque posiblemente no de una buena definición. A esa figura se le llama definición tautológica o redundante. Y a propósito, ¿de qué color era el caballo blanco de Napoleón? La pregunta en este caso no es tautológica. ¿Podrías decir por qué? Una definición se expresa siempre en una frase, que contiene lo esencial de lo que se define. No necesariamente. Una definición puede expresarse en una sola palabra, creando, por ejemplo, una metáfora. Lo importante en todo caso es que la definición sea, en la medida de lo posible, breve. El segundo de los proyectos correspondiente a este apunte se titula Una definición real que incluya indicadores, cuyo objetivo es ayudarte a dar mayor sustento a tus definiciones apoyándolas en hechos comprobados o comprobables. Localiza los proyectos en el archivo en formato PDF en esta misma página del sitio de las herramientas. Como se indica en todos los apuntes, ninguna actividad es obligatoria. La idea principal es que practiques lo que vas aprendiendo, no solo trabajando en los proyectos sugeridos, sino creando otros que acerquen más a tu experiencia y vivencias más relevantes lo que estás aprendiendo.